Escape del Pentágono de las Mentiras, por Adrian Evans. Capítulo 59. El Éxodo. Mayan, Estela y sus hijos hicieron los preparativos finales para dejar la ciudad de Constanza. Todo y cualquier asunto de la escritura que podía causar dudas lo consideraron, trayendo toda la Biblia para asegurarse de que podían ver claramente el carácter de Dios en el rostro de Jesucristo. Decidieron pasar 10 días en oración y preparación mental desde la fiesta de las trompetas hasta el día de la expiación. Luego planificaron irse de la ciudad y celebrar tabernáculos en su carpa en las montañas. A medida que el tiempo se acercaba, la ciudad de Constanza era azotada con una terrible tormenta. El viento tiró muchos árboles y se cortó la energía eléctrica. La ciudad fue golpeada con 265,000 rayos. Tal era la ferocidad de la tormenta. Mayan sabía que Zeus estaba enardecido y Apolo, ayudado por Diana, intentaría impedir su escape. Todos los miembros de la familia sentían una ansiedad creciente en sus almas. Habían crecido en esa ciudad. Era todo lo que ellos conocían. ¿Cómo sobrevivirían en las montañas? Sintieron un espíritu de confusión que intentaba descender sobre ellos. Fueron tentados a preguntarle al Señor si debían parar en la pequeña ciudad de Zoar, justo afuera de la ciudad. Pero Mayan pudo discernir la tentación y sabía que esa no debía ser su suerte. Reunieron las pocas cosas que necesitaban llevar fuera de la ciudad y las colocaron en sus mochilas. Era difícil decidir qué cosas dejar atrás. No querían llevar ningún objeto que los afectara espiritualmente y que afectara negativamente la atmósfera a su alrededor. Por tanto tiempo Mayan había soñado con ese momento y ahora había llegado. Temprano en la mañana, mientras el sol salía después de la noche de la luna nueva, Mayan y Estela sintieron el llamado de la trompeta en sus almas. Se irían en 10 días. Se confesaron los unos a los otros. Se acercaron a sus amigos y pidieron perdón por cada palabra errada que habían dicho. En el día 7, la ciudad se oscureció y permaneció así por 3 días. La oscuridad era tan densa que no podían salir afuera. Tenían luz en sus viviendas, pero por fuera estaba negro como el carbón. Las personas de la ciudad tenían miedo. ¿Cuál era el significado de este mal augurio sobre ellos? El sol brilló nuevamente el día de expiación. El Espíritu del Señor descendió sobre ellos. Y luego se cumplieron las palabras de Zacarías capítulo 12 versículo 10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Mayan pensó nuevamente acerca de cómo su rostro había sido grabado en Apolo y el enojo hacia Cristo se había manifestado allí. Sintió una profunda sensación de angustia por el dolor que eso le había causado al padre y a su hijo. Lloró como un niñito, pero reposó en los brazos de su amado, confiando en la misericordia y el perdón de Dios. Estela sintió un profundo dolor por todas sus quejas. Dios había provisto para todas sus necesidades, pero a menudo se había sentido frustrada y se había comparado a sí misma con las situaciones de los demás a su alrededor, sintiendo que su vida era más difícil.
Ella veía que eso le había causado dolor a su Salvador. Se arrepintió de ese pecado y obtuvo consuelo y victoria. Chi y Leo caminaron en el canal de sus padres y bebieron del espíritu que había fluido sobre ellos. Estaban ansiosos de irse de la ciudad y animaron a sus padres a guiar el camino, y ellos los asistirían y los seguirían. A primera luz se levantaron y oraron a su padre por fuerza y coraje. Podían sentir a Goliat maldiciéndolos en sus corazones, pero habiendo sido fortalecidos por el espíritu del sábado en el día de expiación, pudieron soportar esa presión colocada sobre ellos. Cargaron sobre el auto unas pocas pertenencias y su tienda, y se hicieron camino hacia el límite de la ciudad. Decidieron cantar algunos himnos para enfocar sus mentes mientras viajaban. Mientras se sentían un poco ansiosos, también sintieron la paz del cielo con ellos. La ciudad estaba cubierta de una gruesa capa de niebla en la dirección hacia donde se dirigían. Se movieron hacia el oeste con el sol detrás de ellos, pero tenían que ir lentamente a causa de la niebla en varios lugares. De repente, Mayan oyó una voz. «¡Detén el auto ahora!». Mayan se preguntó qué significaba, pero sintió que sería mejor obedecer porque no podía ver mucho más adelante sobre la carretera con una niebla tan densa. Estacionó al costado de la carretera y salió del auto. «Esperen aquí, por favor, mientras evalúo cuál es la situación», le dijo a su familia Mayan. «¿Puedo ir contigo, papá?», pidió Chi. «Ok, hijo, vamos. Leo, tú quédate aquí con mamá». «Ok, papá», dijo Leo. Mientras salían del auto podían oír el sonido de un río. Era difícil de ver. Entonces se postraron y oraron. «Por favor, Padre, ¿puedes quitar esta niebla para ver lo que está delante de nosotros?». Inmediatamente una luz atravesó la niebla y notaron que enfrente había un puente, pero estaba dañado a causa de la tormenta reciente. Había sido azotado varias veces por los rayos. Se acercaron hasta el puente y había un cartel grande colocado: «Puente dañado y bajo reparaciones». «Parece que no podremos conducir por este camino hacia afuera de la ciudad, Chi, pero confío que nuestro padre nos guiará hacia afuera», dijo Mayan. Caminaron de regreso al auto y le informaron a Estela y a Leo de la situación. «¿Qué haremos, Mayan? Quizás deberíamos volvernos y avanzar por otro camino», preguntó Estela. «Oremos y preguntémosles a nuestro padre qué es lo mejor que podemos hacer. Padre, por favor, guíanos y muéstranos qué deberíamos hacer ahora». Inmediatamente el versículo llegó a su mente de Mayan. Esto era Isaías 40, 2 al 5. «Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado». Te creemos, Señor, creemos que abrirás un camino para nosotros en esta ciudad desierta. ¿Qué hacemos ahora? Entonces escucharon una voz que les citó un proverbio. Esto es Proverbio 16, versículo 17. «El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino». Señor, ¿hay alguna maldad en la cual nos estamos aferrando? ¿Algo que necesitamos quitar? Revisaron sus pertenencias y buscaron cuidadosamente, y encontraron algunos ítems que había pasado por alto, que le pertenecían a Constanza.
Mayan los rompió y los arrojó al río. Nuevamente el silbo apacible les habló: y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 11:16. Esta parece ser la mejor salida, Estela. A mi conciencia deberíamos confiar que el Señor nos guíe sobre este puente, incluso aunque está dañado. Nuevamente oyeron el silbo apacible. Establécete señales, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada. Jeremías 31:21. Debemos avanzar confiando en el Dios de Israel. Mayan condujo hasta el puente y movió el cartel fuera del camino. Voy a caminar por este puente a pie solo para comprobar su resistencia, dijo Mayan. ¿Eso es confiar en el Dios de Israel, Mayan? ¿No dijo él que este era el camino?, recordó Estela. Tienes razón, cariño. Eso es exactamente lo que haremos. Padre, confiamos que sostendrás el puente para que podamos cruzarlo. Mayan movió el auto lentamente en dirección al puente. El puente chirrió y gimió un poquito, pero parecía estar bien. Cuando hubieron recorrido cerca de 3/4 del puente, se estremeció y chirrió con fuerza. Señor, pusimos nuestra confianza en ti para sostener este puente. Presionó el acelerador suavemente y sostuvo su aliento. El puente gimió y vibró nuevamente, pero sostuvo su peso. Parece que el puente está gimiendo a causa del peso de nuestra transgresión sobre él, observó Chi. Sí, respondió Mayan. Jesús, el supremo constructor de puentes, ha llevado nuestros dolores y acarreado nuestras iniquidades por nosotros. Sin él nunca podríamos atravesar el puente. Recuerdo un versículo para esta ocasión, dijo Leo. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Excelente, Leo, dijo Estela. Confiaremos en esta promesa. En aquel momento hubo gran tañido de un trueno, y el cielo retrocedió como un rollo y luz fue derramada en dirección del lugar donde se dirigían. La niebla desapareció completamente y ya estaban seguros del otro lado. Alabaron a Dios por su liberación y luego continuaron hacia las faldas de las montañas donde planeaban ascender al Monte Victoria. Estacionaron su auto en un lugar apartado y tomaron sus pertenencias. Descubrieron una senda hacia la cima y comenzaron su ascenso. ¿Cuánto más hasta llegar a la cima?, preguntó Estela. Creo que deberíamos llegar a la cima en aproximadamente 2 horas, respondió Mayan. Comenzó a cantar un salmo de agradecimiento por su sorprendente escape de la ciudad. Estela y los niños se unieron y juntos cantaron alabanzas al Padre Celestial por su liberación. Hacia la cima, la senda se volvió bastante empinada. Mayan intentó mantener el paso para llegar a cima tan pronto como lo fuera posible, pero Mayan y Estela comenzaron a respirar con dificultad debido al esfuerzo extra requerido. Chi y Leo se sentían bien. El saber que se acercaban a la cima mantenía a Mayan y a Estela motivados para seguir el movimiento. Finalmente llegaron a la cima del Monte Victoria y asimilaron la vista de la ciudad en el valle. El aire estaba maravillosamente limpio y el sol brillaba sobre ellos gloriosamente. Mayan lloraba de alegría y daba gracias a Dios. Cuando dirigieron su vista hacia abajo donde estaba la ciudad, parecía completamente cubierta por un domo anclado a los 5 pilares gigantes que la rodeaban. ¿Puedes ayudarle a extender los cielos sólidos como espejo de bronce bruñido? Job 37:18. Es un verdadero milagro que hayamos podido escapar, declaró Mayan maravillado. Esa cúpula sobre la ciudad parece como bronce bruñido cubriéndola por completo.
No tenía idea desde el interior que se veía así. Gracias, Padre, por tu sorprendente liberación. Te damos gracias por salvarnos de esta ciudad malvada. Lágrimas corrían por su rostro de Mayan. El silbo apacible habló nuevamente. Recuerden sus nuevos nombres, Mayan Israel y Estela Israel. Tu protesta ha terminado. Eres una fuente de agua para esta ciudad y tu esposa una piedra de homenaje a la misericordia y la gracia de tu Dios. Gracias, Padre, por tu maravillosa gracia, susurró Mayan. Luego establecieron su tienda, su cabaña para la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué celebración era esa! Cantaron y danzaron de alegría. Comieron de los frutos de la montaña y en días particularmente claros podían contemplar la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén.